¿Qué tal? No sé, hay que esperar, pero parece que las aguas tienden a normalizarse en las relaciones Ecuador-Rusia, puesto que el presidente Noboa había informado que el material bélico, que es chatarra ruso, que está en Ecuador, lo iban a transferir a Estados Unidos en canje y que a cambio recibirían beneficios en materiales bélicos nuevos ascendentes a unos 200 millones de dólares que recibirían ese nuevo armamento porque Estados Unidos le había solicitado ese equipo ruso para trasladarlo hasta Ucrania. No muy bien informó eso el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y apenas levantó, ¿verdad? Articuló las palabras y ya había un estruendo tras de sí. Las importaciones de banano, que son más del 98% del consumo ruso, fueron prohibidas inmediatamente. Y además también flores que Rusia importa desde Ecuador fueron prohibidas inmediatamente. El Departamento de Control Fitosanitario indicó que habían ciertas plagas en algunos de los productos de varias compañías que suplen de esos productos a Rusia, la banana, el banano y las flores. Y por eso se estaban suspendiendo a 6 empresas el exportar desde Ecuador hacia Rusia. Esto que deja por pensar, bueno, la canciller ecuatoriana, ha dicho que Ecuador entiende que es pertinente la resolución de los conflictos por la vía diplomática y que de ninguna manera Ecuador enviaría armas a un país que está en conflicto internacional. La canciller va a contradecir al presidente. Le tumbaron el pulso. Le tumbaron el pulso. Que por cierto, Deutsche Welle dice que nació en Estados Unidos. No sabía ese dato, que Daniel Noboa nació en Estados Unidos. De todas maneras, qué complicado es el ejercicio presidencial, puesto que, no sé por qué motivos él anunció ese acuerdo y ahora la canciller ecuatoriana dice que el acuerdo no va. Le tumbaron el pulso. Y de inmediato, ¿qué pasa? Pues de inmediato Rusia anuncia que volverán de nuevo a recibir el banano ecuatoriano. Entonces, cada país, ¿verdad? No sé, ¿qué puede tomar de las experiencias de los grandes? No sé, pero como que hay que tomar, yo no sé de qué manera, experiencias de los grandes. Bueno, no aspiro yo a que los países sean, por ejemplo, una Turquía, pero Turquía es Turquía, independientemente de lo que los otros quieran, independientemente de lo que quiera Rusia, independientemente de lo que quiera la Unión Europea, independientemente de lo que quiera Estados Unidos. Turquía, beneficios para Turquía. Entonces, como un país pequeño y con tantas dificultades como lo es Ecuador, su presidente se va a convertir en huevo que quiere pelear con una piedra. Y más aún, si sabes que tú recibes casi el un tercio de los ingresos
por concepto de exportación de bananos, que un tercio procede del país al cual tú quieres entrar en choque. No sé, no sé. Porque el presidente ecuatoriano no pensó en eso, en las exportaciones de los productos, en la pérdida de empleo que significaba él dar esas declaraciones que para nada le gustaron, que para nada fueron del agrado de, la, de las autoridades de Rusia. Entonces, como que Ecuador entró en un conflicto que parece innecesario. Miren, a raíz de ellos decir que iban a enviar esas armas para hacer canje y recibir nuevas y de fabricación estadounidense, miren que dijo la ministra de la diplomacia rusa, la María Zaharova. Ella dijo exactamente, dice, una decisión así de imprudente que fue tomada por la parte ecuatoriana bajo la fuerte presión de partes interesadas, partes extranjeras. Entonces, también dice la Zarajova, Ecuador está obligado por contrato a no transferir estos equipos a un tercero sin haber obtenido la aprobación de la parte rusa. El presidente de entrada dijo que esas armas eran chatarras y Rusia dice, no, ese armamento no es chatarra. Entonces, varias agencias internacionales y portales, AFP, la Deutsche Welle, diversas cadenas internacionales resaltaron en sus páginas el cambio de postura de Ecuador. El embajador de Rusia en Ecuador anunció que Ecuador dejó sin efecto la entrega de sus armamentos. Entonces, el presidente no dice nada, pero la canciller sí lo dice, que Ecuador no participaría ni le vendería armas a un país que esté en conflicto con otro y que ellos asumen la postura de resolver esos conflictos por la vía diplomática. Entonces el embajador ruso en Ecuador dice que se va a anunciar en los próximos días ese acuerdo. Entonces, el primer exportador mundial de banano, dice la AFP, en el mundo es Ecuador. Y dice que en el 2023 exportaron 6.5 millones de toneladas. En el 2023. Y que de esa cantidad de bananos exportados, Rusia es el segundo mercado de destino. Primero la Unión Europea y luego Rusia. Y que exportó 1.37 millones de toneladas en el 2023 a Rusia, lo que equivale al 22.85 exactamente del total de lo que posee la Unión Europea con Ecuador. Entonces, Ecuador recibió, sigue diciendo la AFP, entre enero y diciembre de 2023 unos 3.255 millones de dólares, de los cuales, señores, de 3.255 millones de dólares, 600 millones recibieron 690 millones directamente desde Rusia. ¿Ustedes se imaginan perder 690 millones de dólares en un año? No sé por dónde anda la diplomacia latinoamericana, pero por una decisión equivocada, el pueblo ecuatoriano va a perder los empleos que tiene. 690 millones de dólares de ingresos por la exportación de su banano a Rusia, por una expresión como que los países en vías de desarrollo tienen que tener ciertos niveles
de comedimiento, porque es que usted no puede conspirar contra sí mismo. Primero, antes que nada, está a su país. Entonces, ese daño, ese daño iba a repercutir de forma muy negativa en la economía ecuatoriana. Entonces, ese espejo es importante que lo vean los demás presidentes de nuestra América Latina. Sí, que lo vean. Hay que sacrificar a la población por una expresión de condescendencia que lo que hace es que daña la economía de su país. Yo de verdad que no entiendo. De verdad, no entiendo. Queden bien.